centrado en el usuario. Y el jueves continuamos con la segunda parte, que vamos a abordar el tema de usabilidad, principios de usabilidad. Está llegando más gente. Voy a compartir ya el documento. Pantalla. Ya, ahí estamos, pantalla completa, ¿sí o no? Correcto, profe. Perfecto, muchas gracias. Ya pues, comencemos en vista de los puntuales, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver este tema del diseño centrado en el usuario. La idea es como explicar varias cosas. Cómo partió, cuál es su definición, qué herramientas se utilizan, ¿no es cierto? Y sobre todo, esto que dice centrado en el usuario, ¿a qué se refiere? Tiene que ver con la participación de los usuarios, pero en momentos bien específicos, ¿ya? Entonces ese es el sentido un poco de la clase de hoy día. Saber cómo parte esto, cuáles fueron sus pioneros, indagar un poco sobre las principales metodologías que apoyan esto, ¿ya? Y los momentos en que se aplica directamente, ¿ya? Entonces, siempre es como extraño esto de escuchar el diseño centrado en el usuario, porque uno ha de suponer que siempre el diseño y muchas de las acciones que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, están orientadas efectivamente a los usuarios. Ahora, lo que ocurre es que antes, hace un tiempo atrás, los procesos de diseño eran bastante como lineales en ese sentido y en pocas ocasiones hacían partícipe a los usuarios. Entonces, esta metodología, ¿ya?, que tiene que ver con la integración de otras disciplinas, ¿no es cierto?, un cambio también en los paradigmas, convierte al usuario en parte importante del desarrollo de un proyecto en general. Entonces, esas serían como las primeras cosas que hay que como ir aclarando, ¿ah? Antes no se incorporaba tanto al usuario, se observaba, como desde lejos, ¿ah?, como viendo sus acciones, sus necesidades, pero rara vez se incluía en el proceso del desarrollo de un proyecto. En este caso, el diseño centrado en el usuario incluye, ¿ah?, a los usuarios finales. Hay un proceso de investigación y ellos participan también en ciertos momentos, que es justamente lo que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Veamos algunas definiciones. No es para aprendérselas de memoria, para nada, sino que en el fondo cómo nos van aportando diferentes aristas de este concepto. Por ejemplo, ahí la Asociación de Profesionales de Especialistas en Información dicen que el diseño centrado en el usuario es una filosofía del diseño, ¿ya?, que se relaciona con una serie de metodologías, técnicas, etcétera, pero que comparten un objetivo común, y ese objetivo común es conocer y comprender las necesidades de las personas, cuáles son sus limitaciones, los comportamientos y las características del usuario final del producto. Si ustedes se dan cuenta, igual comparte un poco objetivos con la ergonomía, ¿cierto? La ergonomía también busca cómo comprender limitaciones, ¿cierto?, necesidades de los usuarios. Entonces, hay puntos en común ahí también en ese sentido, entre el diseño y la ergonomía, ¿ya? La ISO, por ejemplo, después nos dice que es una actividad multidisciplinar. Y vaya, por ejemplo, que la ergonomía lo es en ese sentido también. Y que influye una serie de conocimientos de factores técnicos, humanos, ¿no es cierto? Y el objetivo es mejorar la efectividad, la eficiencia, las condiciones de trabajo y a su vez contrarrestar los posibles efectos adversos de su uso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la filosofía del diseño centrado en el usuario igual comparte ciertos aspectos importantes que se relacionan con la ergonomía también. Vámonos un poquito a los orígenes, ¿ah? ¿Cuándo parte esto? Si bien no partió llamándose directamente diseño centrado en el usuario, sí podemos escarbar un poquito hacia atrás, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta de algunos pioneros que fundaron como las piedras de base del diseño centrado en el usuario. Tendríamos que remontarnos al diseño industrial de los años 50, ¿ya?
Y en esa época ya los diseñadores comenzaron a darse cuenta que la mejora, ¿no? La adaptación del diseño para el usuario apropiado tenía que basarse en un estudio bastante minucioso de muchos aspectos. No solamente aspectos técnicos, sino que también aspectos antropométricos, biomecánicos relacionados con el movimiento, ¿no es cierto?, las acciones de los usuarios, y también conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, de los equipos con los cuales se iba a relacionar la persona. Entonces, en los años 50, nuestros diseñadores ahí iniciales empezaron a darse cuenta que esto tenía varias aristas para el desarrollo de un buen proyecto, de un buen producto. Había muchas variables que influían. Y características generales, ¿no es cierto?, del diseño centrado en el usuario. Ya habíamos anticipado una. Hay una participación activa de los usuarios finales, ¿ya? Pero no en cualquier momento, en unos momentos bien específicos. Otra característica importante del DCU, ¿ya?, el diseño centrado en el usuario, es que considera con igual importancia las características humanas, las características tecnológicas, el contexto de uso. O sea, todas son importantes en ese sentido, ¿ya? Otro aspecto importante también, obviamente, requiere un claro conocimiento de los usuarios, para el cual se van a desarrollar el equipo, ¿no es cierto?, el instrumento, el proyecto en términos generales. Tenemos que conocer las características de esos usuarios. Cuarto punto, y relacionado con la antropometría, dice, debe considerar, obviamente, la diversidad física de los usuarios, permitiendo que la gran mayoría de ellos, ¿no es cierto?, lleven a cabo las acciones de una manera eficaz, ¿no es cierto?, y que puedan cumplir las tareas de forma eficiente. Después, tiene que haber una apropiada asignación, revisa que sea una apropiada, una equilibrada asignación de las funciones, ¿no es cierto?, entre el usuario y el objeto. ¿Qué se va a hacer? ¿O qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los protocolos de funcionamiento entre esta relación objeto-usuario? En ese sentido, ¿ya? Otra característica importante que tiene que ver con este cambio que yo les decía, que este proceso no es lineal, ¿cierto? Las soluciones son reiterativas, siempre se piensa que puede haber una mejora continua, ¿cierto? Y en ese sentido los procesos no son cerrados, son cíclicos en ese sentido, ¿ya? Otro aspecto importante que tiene que ver con el punto primero, que decíamos que participan los usuarios, claro, en este caso el diseño va siendo como refinado por las evaluaciones de los posibles usuarios. Entonces ahí ya estamos como anticipando un poco cuál es la participación de los usuarios en este proceso. Y algo también bien importante, que ahí también compartimos con la ergonomía, ¿no es cierto?, es que los equipos de diseño son multidisciplinares. Eso es fantástico, porque en el fondo cada cual ve cosas que el otro no ve. Entonces el producto sale con un acabado mucho más global en ese sentido. Beneficios. Pensemos en los beneficios de aplicar esta metodología. Primero, hay una reducción por ejemplo, de los costos de producción. Claro, porque si yo diseño algo bien pensado, ¿cierto?, el rediseño va a tardarse más en aparecer. Siempre van a haber cosas que se puedan perfeccionar, todo es perfectible, ¿ya? Pero si yo hago buenos diseños, ¿no es cierto?, el proceso de repensar algo va a tardarse, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a haber una reducción en los costos de la producción. Se reduce el tema de los gastos y energía, ¿no es cierto?, también para el mantenimiento y el soporte o el apoyo. Como dice ahí, sistemas fáciles de usar van a necesitar un menor entrenamiento, el tiempo va a ser más corto de aprendizaje, menos soporte para el usuario, menos mantenimiento en términos generales. También se reducen los costos del uso. Los productos difíciles de usar van a afectar, como dice ahí, la motivación de las personas, la salud, el bienestar,
van a incluir pérdida de tiempo, errores, no van a ser explotados quizá en su totalidad. Se va a desechar menos energía en ese sentido. Y en términos generales, ahí en el último punto, se va a mejorar la calidad del producto. Productos de mejor calidad, más competitivos, más fáciles de aprender, más fáciles también de ser aceptados por los usuarios. Pensemos que a veces los usuarios, los trabajadores, o todos en general, a veces somos un poco reticentes como al cambio. Entonces, si lo que le estamos ofreciendo es amigable en ese sentido, va a ser más fácilmente recepcionado, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Eso serían en términos generales como los beneficios de aplicar esta metodología. Ahora, volvamos un poquito al tema del proceso. Y en eso hay que recalcar esta cosa que es reiterativa, que incluye mejoras incrementales. Todo producto puede ser mejorado incrementalmente, aunque parezca ya como definido. ¿Sí? Hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, hace algunos años atrás, no sé si ustedes lo vieron, está ahí en YouTube, un tipo que reinventó el hacha. Producto que uno diría, oye, pero no sé, el hacha ya está diseñada, ¿no es cierto? ¿Qué se le puede, cómo se podría recrear? Es como reinventar la rueda. Bueno, inventó, hay un sistema en que el hacha en el momento del golpe, ¿no es cierto?, genera una rotación de manera que corta más fácilmente el madero, por ejemplo. Y lo pueden ver, se los dejo ahí de curiosidad, los que no lo hayan visto, la reinvención del hacha, aparece ahí en YouTube. Entonces, este proceso lleva a como esos pasos, pero esos pasos están dentro de un círculo. Primero planifico, genero un diseño, esos diseños se evalúan. Si pasan esa evaluación, puedo seguir avanzando, si no puedo repensarlos nuevamente hasta que la evaluación de prototipo sea suficientemente aceptable. Después implemento esos elementos, ¿no es cierto? Y vuelvo a evaluar. Vuelvo a evaluar luego de haber ya generado como el diseño final, por decirlo así. Entonces, de esta manera se van refinando el producto de esta forma. ¿Ya? Y ahí está un poco lo mismo, pero explicado quizás de otra manera. Pero se identifican las necesidades de las personas, de los usuarios, de los trabajadores, no sé. Se aclara el contexto de uso. Sabemos que los ámbitos, ¿no es cierto?, el ambiente tiene una gran importancia en el desarrollo de las actividades. Se especifican los requisitos que debiera tener, ¿no es cierto?, el elemento para cumplir con su objetivo. Se presentan soluciones, posibles soluciones de diseño. Se contrasta, ¿no es cierto?, el diseño con los requisitos. Y finalmente se ve si el sistema satisface o no los requerimientos, y si no, se sigue con esta rueda, ¿no es cierto?, de ir perfeccionando la propuesta de alguna manera. Entonces, básicamente, igual que en la ergonomía, ¿no es cierto?, reiterativo, circular, refinación, mejora continua. Voy bien, ustedes tienen que decirme si voy muy rápido, ¿sí? Se aceptan, hay interrupciones, obviamente, preguntas, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a pasar un poquito a la historia. Siempre es bueno mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Y junto con ver ahora, vamos a ver como los grandes avances, pero también es bueno pensar quiénes partieron con esto, los pioneros. Entonces, en el año 55 ya aparece este diseñador Dreyfus, que escribe un libro, ¿ya? Henry Dreyfus, y a él se le encargó el rediseño de unos teléfonos. La empresa Bell Telephone tenía un modelo y quería mejorarlo, obviamente, para mejor satisfacción de sus usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Henry Dreyfus? ¿Ya? Estudió muchas cosas. Por ejemplo, él dijo, bueno, tengo que saber cómo funcionan y cómo se arman los teléfonos.
cierto? ¿Cuáles son todas sus partes, sus componentes? Tengo que entrevistar a los usuarios, cómo lo utilizan, cómo los perciben, de qué manera los utilizan las personas, sus acciones, movimientos, etcétera. Tengo que estudiar, es un elemento que está en contacto con el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que estudiar la antropometría de las personas. Y así una serie de otros elementos que él fue dándose cuenta que necesitaba como unos parámetros básicos para poder rediseñar este teléfono, ¿cierto? Porque obviamente el encargo era mejorar su eficiencia, no solamente una cosa estética en ese sentido. Entonces, todas sus conclusiones, ¿no es cierto?, las aplicó para generar este nuevo diseño donde se corregían algunos aspectos que vamos a revisar a continuación. La forma, el tamaño, las proporciones, muchos otros aspectos. Entonces, él genera este modelo, ¿no es cierto?, donde hay varias cositas que, por ejemplo, antes no estaban. Él inventó esto del cordón extensible. Antes era un simple cordón, como cualquier cordón así como eléctrico, ¿no es cierto?, que a veces generaba tirones, se enredaba, ¿no es cierto? Entonces él genera este cordón extensible, evitando que el cable se enrede y que se adapte a la distancia necesaria. Después ya como en la parte de facilitar el uso, los números y las letras estaban antes dentro de los circulitos del disco. Él los sacó hacia afuera, ¿no es cierto?, y los puso ahí bajo relieve, de manera que estuvieran fuera del área del desgaste dado por el uso. El largo del auricular se basó en las medidas antropométricas que él realizó a más de 2.000 personas. En esa época no estaban muy claros los métodos o el sistema más adecuado, esto de los percentiles, que ahora nosotros lo tenemos mucho más claro, pero él sabía que de alguna manera tenía que hacer mediciones a diferentes tipos de usuarios. Después generó el cuerpo del auricular, que es como con una leve curva y rectangular, evitando que se girara al sostenerlo en la mano. Claro, porque si yo tengo un cuerpo de sección cilíndrica, es muy probable que se pueda girar en la mano. Entonces esto facilita sostenerlo en la posición que yo quiero respecto a la oreja y la boca, por ejemplo. Y las patitas, finalmente, que sostenían el auricular, también ocultaban ahí el botón del corte de la señal, evitando así que si el teléfono se cayera o algo pasara, que accidentalmente yo apretara el botón de finalización de la señal. Entonces, son detalles como bien finitos, bien simples al parecer. Pero como todos sabemos, la simpleza a veces aparece de un largo proceso de observación, de diseño, de rediseño, ¿cierto?, de indagación en el fondo, de observación, en términos generales. Entonces, además dijo, oye, pero yo también, y esto fue genial, dijo, además hay otros usuarios. Cuando si yo estoy haciendo un teléfono, tengo que pensar que hay un usuario que es el que le hace la mantención, por ejemplo, un teléfono. El usuario que arma el teléfono y el que tiene que desarmarlo después, ¿no es cierto?, para arreglarlo. Es importante. Muchas veces nosotros pensamos en el usuario que lo utiliza, pero también hay un usuario que es el que le hace la mantención. Entonces, por ejemplo, la carcasa se podía retirar y el teléfono podía ser probado y operado sin la cubierta, que es como lo típico que nos pasa a veces cuando uno se pone a arreglar algún elemento, ¿no es cierto? Entonces tiene que ensamblarlo completo nuevamente para probarlo recién, y ahí se da cuenta que efectivamente no funciona. Entonces mejoró de alguna manera también la eficiencia para aquellos que le hacen la mantención. Entonces, un interesante detalle, ¿no es cierto?, respecto a tener claro cuáles son las personas que utilizan el teléfono. No es solamente el que habla por teléfono.
Y ahí está un poquito como el resumen de, la, de la intervención de Henry Dreyfus. ¿Eh? Antes existía este modelo 102, ¿no es cierto? ¿Ya? Vemos ahí las diferencias en el cable. Efectivamente tenía los números ahí bien, bien grandes y notorios. Estoy hablando del teléfono de la izquierda, ¿ya? Pero se iban borrando conforme el uso, ¿ya? El, el auricular igual, su sección era más bien circular o cilíndrica, entonces tendía a veces a girarse en la mano, sobre todo por el peso ahí también de los elementos que forman el auricular, y todo eso lo mejoró en un teléfono bastante como, entre comillas, moderno, pensando que fue generado en el año 55. Entonces, también hay que tener como el contexto de aquellos tiempos. Ahí podríamos decir, hay unas formas propias de los años 50, ahí a la izquierda, y en la derecha tenemos el fruto de un trabajo ya bastante moderno, por decirlo así, ¿no es cierto?, en el año 55. Entonces, buenas enseñanzas nos dejó de ahí, de alguna manera, nuestro diseñador Henry Dreyfus, primero poniendo en claro que hay que hacer un trabajo bien serio, meticuloso al momento de abordar un proyecto. Y esa es como un poco también la labor de nosotros. ¿Eh? Nosotros no vamos a diseñar teléfonos probablemente, pero sí vamos a tener que diseñar elementos que van en contacto o en relación con las personas. Entonces, sería muy bueno que nosotros tuviésemos claro, antes de iniciar el proyecto, ¿no es cierto?, establecer como qué es todo lo que yo tengo que saber para abordar bien este proyecto. Y hacer ese listado, establecer esos parámetros. En la medida que yo tengo claro esos parámetros, de alguna manera estoy frenando este ímpetu de querer hacerlo algo ya, pronto, o sea, urgente. Queremos hacer rápidamente a veces las cosas. ¿Sí? Pero es bueno demorarse, ¿no es cierto? Porque podríamos estar diseñando en base a un prejuicio. Yo creo que ellos necesitan esto. Yo creo que ustedes necesitan esto. Hay que observar. Hay que observar. Y en ese sentido hay muchos libros ahí de diseño que hablan que la idea hay que aguantarla, ¿eh? Que hay que esperar que las ideas vengan después de todo este proceso de investigación para que aparezca realmente una propuesta que cumpla con las necesidades de las personas. Y lo peor que podemos hacer es trabajar en base a un yo creo que el prejuicio, ¿no es cierto?, nos puede nublar en ese sentido en la generación de un proyecto. Entonces, ese fue el gran aporte de nuestro querido ahí pionero Henry Dreyfus. Y esto que hablamos de las necesidades de las personas, las necesidades de los usuarios, las necesidades de los trabajadores, hay que como que escarbar mucho a veces para lograr verlas. ¿Ah? Muchas veces ni siquiera el usuario tiene muy claro lo que necesita. A veces se da cuenta de lo que tiene una vez que ya se lo presenta a uno delante, digamos. Entonces, todas estas metodologías de rúbricas, listas de verificación, entrevistas, toda esta relación importante de observación, ¿no es cierto?, y participación entre diseñador, el usuario, observando obviamente el entorno, la actividad que hace, los equipos con los cuales se comunica, tiene que llevarnos un poquito a escarbar en ese sentido y descubrir qué es lo que ellos están necesitando de alguna manera. Ahora, una vez que yo descubro las reales necesidades del usuario, eso es bastante bueno, porque obviamente que va a mejorar enormemente la experiencia del uso. Uno tiene que pensar que a veces junto con diseñar algo, un equipo, un procedimiento, el proyecto en el cual yo esté vinculado, ¿no es cierto?, hay que pensar que uno también tiene que hacerse cargo de la experiencia del uso de algo. ¿Qué tan fácil es realizar esa experiencia o de concretar mi objetivo? Por ejemplo, el mismo caso de ahora, ¿no es cierto?
Yo tuve una dificultad ahí en descubrir cómo realmente tenía que hacer para compartir la pantalla completa. Y con un par de indicaciones, volver atrás, esta posibilidad de volver atrás parece que es muy requerida a veces, ¿no es cierto? Pero en un par de minutos ya se logró, ¿no es cierto?, poner pantalla completa. Eso quiere decir que el sistema me facilitó, ¿no es cierto? Si yo ya estuviera así como media hora y no pudiera lograrlo, ¿qué voy a hacer? Voy a estar frustrado, ¿no es cierto? La clase a lo mejor no me va a salir tan interesante como yo quisiera. Voy a cometer errores. A lo mejor me voy a saltar un ejemplo que tenía pensado darlo y producto del enojo no lo recordé. Entonces, hay que pensar que en el fondo diseñamos elementos, a veces físicos, ¿ya? Pero también estamos diseñando un elemento intangible que es la experiencia de uso. Y ahí está la llave que nos permite que las modificaciones sean aceptadas por los usuarios. Si esa experiencia de uso es grata, obviamente que voy a querer repetirla. Pero si mi experiencia de uso fue dificultosa, voy a tratar de usarlo lo menos posible. Esa es una de las frases, por ejemplo, de que vamos a ver la próxima clase el día jueves, que tiene que ver con la usabilidad. Y la usabilidad habla un poco también de tener buenas experiencias de uso. Este es un temazo, así que por eso que el próximo jueves vamos a abordar la experiencia de uso y la usabilidad, ¿no? como un concepto importante de abordar para nosotros, que generalmente vamos a estar abocados en tratar de generar mejoras. Mejorar un sistema, hacerlo más eficiente. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Son típicos requerimientos que vamos a escuchar en nuestra vida laboral, por ejemplo. Entonces, ahí aparece Donald Norman, que es nuestro invitado en la próxima clase, ¿ya? Pero algo vamos a hablar de él. Él es un psicólogo que increíblemente hace clases de diseño, hace clases en universidades donde se imparte diseño. Y según él dice, muchas veces los productos muestran un grado de complejidad, un alto grado de complejidad, por cometer el error de preguntar a los usuarios exactamente lo que quieren y darles lo que piden. Entonces, de alguna manera, Donald Norman nos dice, oye, hay que observar bien lo que reales necesidades del usuario. No tan literal esto, quiero esto, ahí lo tienen. No. El trabajo, dice ahí, de observación tiene que centrarse en lo que la gente hace, fijarse en los momentos que evidencian ciertas dificultades para alcanzar su objetivo y ahí reaccionar al respecto. Él ha escrito muchos libros, pero algunos de los más importantes, diría yo, y con el que partió un poco este concepto también de la usabilidad, es la psicología de los objetos cotidianos. Ustedes lo pueden buscar, está en internet el PDF, me parece. Es bien interesante, habla ahí como, algo vamos a hablar de él también en la próxima clase, pero en el fondo nos habla de cómo objetos tan simples como una puerta a veces pueden como complicarnos la vida. O sea, una puerta, ¿quién le puede pedir una puerta que se abra? Pero ese de a veces tire, empuje, no sé. Estas puertas a veces ahora modernas, vidriadas completamente, que no se sabe cuál es la parte donde yo tengo que empujar porque se confunde con la parte donde está abisagrado. Yo me he topado varias veces ahí con personas atrapadas entre umbrales de vidrio que les cuesta entender, ¿no es cierto?, cuál es la puerta y cuál es la parte, el paño fijo, por ejemplo. No sé. Bueno, ahí en este libro él aborda varios de esos temas. Vamos a mencionar algunos de ellos la próxima semana. También está el diseño emocional. Hay varios aspectos que aborda este pionero también de alguna manera. Ahora, alguien se preguntará, y lo vimos un poquito al principio, ¿por qué tenemos que incorporar a los usuarios? ¿Por qué hay que incorporar a los usuarios? ¿Qué cosas positivas me podría reportar la incorporación de algunos usuarios? Entonces, claro, algunos problemas de usabilidad podrían evitarse o minimizarse si yo como que doy a probar un poco el proyecto en el cual estoy. Entonces, por ejemplo,
hay que tener claro que los usuarios son quienes mejor conocen sus necesidades y el trabajo que realizan. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, los trabajadores, los operarios, ellos son los que mejor conocen, ¿no es cierto?, su pega, la han hecho durante mucho tiempo, y ahí está la fuente de información que necesitamos, ¿no es cierto?, escudriñar de alguna forma. Y como dice ahí, ellos son los que pueden detectar, sí, como al tiro, como decimos acá, en la práctica qué cosa podría funcionar y la que no va a funcionar, por tal y tal modo. Entonces, es bueno que tener una comunicación directa, ¿no es cierto?, con estos posibles usuarios. La satisfacción del usuario, finalmente, es la que va a llevar a la aceptación del producto, claro. ¿Ah? Es típico que está como ese reclamo de que, como que, oye, nos implantaron esta cosa y a nosotros ni siquiera nos preguntaron. Es como el típico reclamo que a veces uno ve en las empresas, en los trabajos. Entonces, hay que ir como que enganchando un poco, estar en sintonía con los futuros usuarios, porque si ellos aceptan, quiere decir que se va a aceptar el producto. Los usuarios también podrían abandonar el uso de ciertos elementos, ¿no?, por razones distintas a la funcionalidad de los mismos. No necesariamente, por ejemplo, uno mismo ha dejado de usar un celular, no porque el celular o el teléfono celular, porque haya dejado de funcionar el teléfono celular, sino por otras cosas. Para algunos podría ser la estética, no sé, para otros será como otras funciones que a lo mejor no tenía, que se le han añadido, pero no, rara vez dejamos un celular porque dejó de funcionar. Hay otras razones. Es bueno que uno también pueda averiguar un poco cuáles son esas otras razones. Esas son como algunos de los elementos importantes de por qué sería necesario incorporar a los futuros usuarios. Ahora veamos en qué momento, porque la metodología lo deja súper claro, no es en cualquier momento. Lo peor, como decía ahí Donald Norman, va a ser exactamente lo que me están pidiendo, podría terminar siendo un fiasco. Entonces, la incorporación está como en tres instantes, como al inicio, cuando se define como el comienzo del proyecto, la definición estratégica. Después podríamos decir casi como ya avanzado el proceso, cuando yo puedo tener como una idea, un prototipo que necesite irlo verificando, por ejemplo. Evaluar un avance, un prototipo, en términos generales, un modelo podría ser. Y después, ya cuando el producto final es generado, obviamente que le tengo que hacer pruebas, ¿cierto?, o evaluaciones como producto final. En esas tres instancias sería bueno la presencia, ¿no es cierto?, la opinión, la verificación con usuarios reales. Aclaremos entonces ahí el primer punto que yo les decía, al inicio, esta etapa que es como el diseño de conceptos. ¿Qué nos pueden aportar los usuarios en esta primera etapa? Por ejemplo, nos pueden aportar las características diferentes que necesitan, a lo mejor diferenciadas del producto. A lo mejor lo que están teniendo en ese momento requiere como algo, un extra. Ellos nos pueden decir cuáles son los problemas que tienen con los productos existentes, ya sea el equipamiento, ya sea un objeto, ya sea una máquina, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no? Vamos a decirlo de ahora en adelante, un proyecto en general. ¿Cuál es el problema que están teniendo en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Ellos nos van a aclarar inmediatamente las características del entorno, ¿no?, en que se utiliza el producto, que sabemos que tiene una gran influencia. Nos pueden dejar muy, muy claro las tareas que se realizan con ese producto, con el proyecto, en general. Nos aportan con las características diferentes los grupos de usuarios. Nos van a aportar sobre opiniones, necesidades. Y lo otro es que nos podrían dejar como muy claros los criterios que ellos utilizan para aceptar finalmente un producto.
¿Cuál es el mínimo que ellos piden, por ejemplo, para decir voy a utilizar este elemento o lo considero como un mínimo aceptable para yo poder realizar mi tarea, mi labor? Y a lo mejor bajo ese mínimo ya yo no me sentiría seguro, a lo mejor incluso de usar. Entonces, toda esa información, ¿no es cierto? Sería bueno conocerla cuando yo estoy partiendo, ¿no?, con la generación del proyecto. En el fondo nos dan luces porque ellos conocen mejor que nadie su trabajo, la tarea que realizan, cómo la realizan, las características del entorno. Tenemos que empaparnos un poco de ese conocimiento, ¿eh? de esa información valiosísima para nosotros. Después, en la parte ya como avanzado ya el proyecto, ¿no es cierto? A lo mejor yo ya estoy generando algo, tengo un modelo, tengo un primer prototipo, aunque no tenga quizás todas las características terminadas, ¿eh?, pero ya podría ser algo inspeccionable, ya podría ser algo que yo doy a probar, por decirlo así. Y ellos me podrían tempranamente corregir ciertas cosas, detectar posibles fallas, detectar a lo mejor donde podría haber una no comprensión del protocolo, algo que a lo mejor lleva a una duda o a un doble significado, ¿sí? Entonces, estas inspecciones nos podrían dar con antelación una posibilidad de localizar fallas, errores, cosas que no está, algo que no esté tan definido, algo que no queda suficientemente claro. Hay que pensar que cuando uno diseña algo, claro que lo tiene claro para uno, pero uno está diseñando no para uno, para otros. Entonces es importante que los otros estén entendiendo lo mismo que estoy entendiendo yo, por ejemplo. ¿Cómo se verifica eso? Con evaluaciones, modelos o prototipos. Y finalmente, al final, ¿no es cierto?, yo ya genero mi producto, mi modelo concreto, tengo listo mi proyecto, se aplica en la realidad, y obviamente que ahí tengo que seguir preguntando después de un tiempo. A lo mejor quizás al principio todo marcha bien, pero a lo mejor con el paso de algún tiempo, la semana, ¿no es cierto?, puede surgir algún problema, algún fallo, algún error recurrente, algo que incluso a lo mejor nos lleva a un error muy trágico, ¿no es cierto?, pero sí a lo mejor algo que me hace perder el tiempo. Si vamos, mira, siempre aprieto este botón y me lleva a una parte que no es la que yo pensaba. Ya, me devuelvo, no es rápido, pero ocurre tan seguido esto que a lo mejor me está exasperando, ¿no es cierto?, o me lleva a pérdidas de tiempo, a acciones que podrían evitarse, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya puedo conocer, ¿no es cierto?, el grado de satisfacción del usuario. Yo ya puedo llevarlo como a una nota. Hay algunos instrumentos que ahí yo les voy a pasar, que están dentro de la carpeta, o se los voy a volver a enviar, que tiene que ver con hacer una evaluación de usabilidad. Si yo quiero probar algo, cómo poder tener un valor, ¿eh? Porque generalmente estas cosas es sí, bien, me sirve, no me sirve. ¿Cómo puedo llevar esto a un valor de usabilidad, a objetivar una opinión? Hay algunos test, ¿no es cierto?, que me ayudan con eso. Se los voy a compartir para que la Victoria también se los haga llegar, ¿ya? Entonces puedo identificar esto: fallos, errores, otorgar un grado de satisfacción, ponerle una nota al producto. Y obviamente, como cualquier cosa, es perfectible. Cualquier proyecto se puede mejorar. Incluso lo bueno puede ser excelente. Hay que pensar en eso. No necesariamente tengo que corregir algo malo. No, tengo que corregir cosas que pueden volver a afinarse y quedar mejor incluso. Esas son las 3 etapas donde es muy importante la participación de usuarios o posible usuario final.
Voy bien, vamos bien, muy rápido. ¿Cómo está el feedback pequeño de lo que hemos estado viendo? ¿Les ha tocado pasar por algo similar? Cuéntenme un poquito antes de ir a la parte final. Eh, bueno, yo voy a contar algo de mi experiencia en este caso porque no he tenido como la oportunidad de vivir algo así de la materia que estamos trabajando como dentro de la ergonomía. Pero sí dentro Ya, de mi carrera me ha pasado que he tenido que evaluar, por ejemplo, un producto que he creado, que como soy terapeuta ocupacional, a veces he creado órtesis para pacientes, usuarios, ¿cierto? Entonces, ya, precisamente tiene que ver mucho con esto del diseño centrado en el usuario, porque que es claro. el hecho de ir evaluando constantemente, ¿cierto? La comodidad del usuario, ¿cierto? La usabilidad que le va a otorgar, ¿verdad? También lo útil que puede ser para la patología que padezca, porque podemos crear algo muy bonito, pero que no le sirva para nada, ¿cierto? Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, encuentro que es súper atingente todo lo que nos ha explicado usted, porque tiene que ver mucho con lo que realmente deberíamos entregar como a las personas con las que interactuamos, ¿cierto? Algo que en el fondo sea evaluable, nazca, digamos, desde las necesidades de las personas, ¿verdad? Y que con el tiempo se pueda ir mejorando. Así que por lo menos yo lo he visto en ese sentido en el ámbito de mi carrera, como en esa experiencia en particular. Cuando creo un producto como una órtesis, tengo que precisamente hacer todos esos pasos que usted nos explicó en la clase hasta el momento, pues de ir evaluando que si después en el futuro lo puedo mejorar o no lo puedo mejorar, ¿cierto? Ver cuáles son las molestias que presenta el usuario o el paciente en este caso, para ir generando modificaciones, ¿verdad? Y así, bueno, adquirir experiencia que en el fondo es como una especie de ensayo-error hasta lograr algo que realmente tenga como un resultado esperado. Qué bueno, qué interesante. Me hizo recordar algunas experiencias que hemos tenido alguna vez, incluso con algunos alumnos. eh, Visitando, por ejemplo, una vez en un centro de la Teletón, nos dimos cuenta todo el ingenio que tienen que aplicar ustedes para crear estas órtesis y estos soportes, de repente para ayudar a sostener una cuchara, para que la persona pueda cortar con un cuchillo, sostener un vaso, cosas que para uno son tan obvias de alguna forma, pero que necesitan toda una construcción, un soporte que a la vez sea como simple, ¿no es cierto?, pero que cumpla la función. Así que me hizo un poco recuerdo de eso, ¿ah? La creatividad que tienen que aplicar ustedes, y son muchos trabajos como uno a uno, o sea, es para el paciente, ¿sí? Pero que muchos tienen como el potencial de poder volverse como genéricos. Entonces, ahí hay una buena, hicimos una vez una muy buena dupla, diseño, diseñadores y los profesionales del área tuya, ¿no es cierto? Donde hay mucho por hacer. Qué bueno tu comentario, gracias. Muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias. Ya, y para ir cerrando, algunas metodologías que nos pueden ayudar en esto. Métodos que nos permitan como conocer elementos o características o consejos o la voz o tener la voz de los usuarios. Son básicamente tres. Ahí las vamos a ir viendo. Por ejemplo, y que esta justo se da como al inicio, cuando yo estoy iniciando un proceso, hacer un focus group, una entrevista grupal con, con entrevistados que tienen que ver con el tema en el cual yo me estoy insertando, que comparten experiencias, ¿no es cierto?, relacionadas. Lo bueno es que antes se pensaba que tenía que ser esto como con mucha gente, y ahora ya los estudios actuales hablan que entre 6 y 10 personas están dando sus opiniones, ¿no es cierto? Conversan sobre el producto o la temática, hacia dónde apunta el producto o el proyecto, qué quiere resolver, ¿no es cierto? Y requieren, eso sí, un moderador. Un moderador que guíe la conversación, impidiendo que ésta sea parte del tema específico en el cual se está, ¿ya? Y que haga preguntas. ¿Ah? Oye, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo utilizan tal cosa? ¿Cuáles son los problemas que han surgido? ¿Cuál es el error más común?
alguna anécdota que haya surgido de esto, no sé. Entonces, se empieza a dar una conversación como muy rica en cuanto así como tips que yo no debería olvidar en el momento de empezar a generar las primeras ideas del proyecto. Entonces, el focus group es una muy buena herramienta, por ejemplo, al inicio. Reunir gente relacionada con el tema, ojalá usuarios que tengan, mientras más experiencia, mejor todavía, ¿cierto? Requieren un moderador, ¿ya? Y ese moderador va guiando la conversación con preguntas, ¿no es cierto? Haciendo comentarios, de manera que se reflexione en cuanto a la información que yo necesito o me sería valiosa para generar el proyecto y que a lo mejor yo la desconozco. Es difícil a veces preguntar, o sea, sería casi imposible preguntar por algo que yo no lo sé, pero en el focus group se empiezan a descubrir cosas así. Oh, yo nunca pensé que esto que tú me estás diciendo iba a ser tan importante a la hora de utilizar este elemento. Como no lo he usado nunca, no sé, me abre luces de alguna manera. ¿Ya? Entonces, un muy buen método de partida. Obtener información que yo generalmente no la sé. Es bueno que esto sea grabado, un audio, lo que fuera, ¿no es cierto? Para poder ir a, o tengo, además del moderador, alguien que vaya anotando, ¿no es cierto? Es esta idea, ¿ya? Para ir registrando estos temas que de repente parecen importantes. ¿Qué limitación tiene? Es que no está pensado para evaluar la usabilidad de un diseño, no, porque todavía no existe el diseño en ese sentido, sino que me ayuda como a descubrir eso, experiencias de nuestros usuarios, motivaciones, deseos, necesidades. Es uno de los mejores métodos, ¿no es cierto?, para partir un proyecto. Después, por ejemplo, hablamos de hacer evaluaciones. Y ahí aparece, por ejemplo, los test de usuarios. En el test de usuario yo efectivamente, si tengo un pequeño prototipo, un modelo, ¿cierto?, de lo que estoy pensando realizar, a lo mejor no está totalmente acabado, pero sí encierra como las principales características. ¿Qué es lo que hago? Se lo doy a usar a algunos participantes que tienen que tener obviamente el perfil acorde al usuario final. ¿Y qué es lo que yo hago ahí? Lo observo. Y le encargo una tarea. Sin intervenir demasiado, ya, haz esto, a ver, ingresa esto, utilízalo de esta manera, haz esta acción. Y ahí yo me voy fijando, ¿cierto? Y por eso es bueno que esta sesión sea filmada, ¿cierto? Grabada en ese sentido. Me voy fijando cómo empieza esta interacción, cuáles son las partes que se tocan más, cuál es el error que se comete, cuánto se demora a lo mejor en realizar una acción. También puedo preguntar finalmente después cuando hizo este primer ejercicio, ¿qué tan satisfecho quedó al finalizar la tarea? Antes también se pensaba que necesitaba yo hacer test de usuarios y no, 2.000 personas, no. Ahora, con 10, 15 participantes, ya voy a ir teniendo como los principales feedback, ¿cierto? Para poder seguir trabajando en mi proyecto. Hay que pensar que como todo sistema, uno necesita siempre un feedback. Así como yo recién les preguntaba, oye, ¿se escuchan? ¿Cierto? Oye, ¿qué les pareció tal? Bueno, siempre, los sistemas siempre necesitan feedback. Entonces, esta es una muy buena forma de obtener, ¿no es cierto?, una primera evaluación de la usabilidad de un diseño. Entonces, una sesión, pocos participantes, se le encargan tareas y ahí la gran observación es eso. ¿Qué errores cometen? ¿Cuánto se demoran? ¿Qué tan satisfechos quedan después de utilizarlo? ¿Qué corregirían? Esto da también para una conversación ahí después del tiempo. Ahora, claro, algunas limitaciones o consideraciones, más que limitaciones, va a tomar su tiempo, ¿no es cierto? Que 10 o 15 participantes prueben el elemento, podrían ser menos a veces, ¿no es cierto? Va a depender
ahí de si es como para algún grupo muy específico, ¿no? Pero claro, tengo que armar esto, ¿cierto? Va a tomar un tiempo, hay un tiempo para realizar las pruebas y también hay que considerar que hay un tiempo después para sintetizar y analizar los resultados. O sea, de estas 10 personas, ¿qué fue lo que más se repitió? No sé. ¿Cuál fue la queja más común? Eh, esa información, obviamente, que me requiere un cierto tiempo de análisis, pero vaya que lo vale, ¿cierto? Porque ahí estamos en un primer contacto de lo que estamos nosotros planteando, creando con los usuarios. Así que necesitamos, ¿no es cierto?, depurar y filtrar y sintetizar esa primera relación, esa primera interacción. Ese es el test de usuario. Y la otra metodología, que también es reinteresante, es hacer algo parecido, es una reunión, pero yo junto a varios expertos en el tema, que mientras más experiencia tengan, mejor todavía, y que me den como sus primeras opiniones, ¿no es cierto?, respecto a lo que yo quiero, a los potenciales problemas. En el fondo, es como preguntarle a gente que sabe más que yo del área, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que saber antes? Entonces, eso me va a permitir a mí que empiece yo a trabajar en cosas, en caminos que me lleven a puerto. Porque de repente el usuario te va a decir, no, si tú te vas por ese lado, estoy seguro que no va a ser más largo, más confuso, te aconsejo que hagas tal cosa. Entonces, en el fondo es aprovechar la experiencia de personas que llevan más tiempo probablemente que yo, relacionadas con el área del proyecto en el cual yo me estoy metiendo. Aprovechar un poco esa opinión. Voy a tener efectivamente un feedback también, igual que en el anterior, bastante útil, ¿no? Porque ellos también, al igual que los usuarios, a primera vista me podrán decir, este camino no es bueno, no te lo aconsejo, este sí. Se van a dar más cuenta rápidamente en la práctica qué funciona y qué no funciona. Probablemente te puedan decir, no cometas el error que cometí yo de hacer tal cosa. De alguna manera nos estamos aprovechando un poco también de esas situaciones que a lo mejor ellos han vivido. Es otra manera también de obtener información importante, ¿no es cierto? Para quizá al principio también puede ser, o ya en las fases medias del proyecto. Pero yo diría que se centraría también en las fases como iniciales. Ahora, limitación de la evaluación de los expertos o evaluación heurística, como se llama, no reemplaza a los test de usuario. Podría ser aparte, son independientes. Siempre es bueno que yo tenga este contacto con los usuarios. En el fondo, este es como otro tipo de usuario, ¿cierto? Un tipo de usuario que tiene que ver más con el saber y la experiencia. Podría ser menos eficaz que, que los problemas detectados por los usuarios que están directamente ahí en el tema día a día, digamos. Pero igual me pueden ayudar a detectar problemáticas, ¿cierto? O no cometer ciertos errores que quizás uno realizó en un principio. Esa sería la tercera metodología del DCU. Y con eso, estimados, hemos concluido la clase de hoy día. ¿Ya? El próximo jueves, sí, jueves, sí. Ahí vamos a ahondar un poquito más en lo que acabamos de conversar, que era el tema de la usabilidad. Esto de la experiencia de uso. Y volví, sí. Generar buenas experiencias. En el fondo, es muy interesante el tema que vamos a ver, igual que el de ahora, ¿no es cierto? Porque en el fondo, como esa cosa intangible de la experiencia, como me sentí yo, el grado de satisfacción,
finalmente determina si yo termino usando, aceptando o no aceptando algo material que he creado. Así que, en el fondo, diríamos que la clase del día jueves es un poquito adentrarnos un poquito más en el tema de esta de satisfacción de uso. Ya, jóvenes, no sé si hay alguna duda, si tienen algún comentario final que realizar. Yo, de todas maneras, les voy a hacer llegar el PPT, ¿ya? También van a tener disponible la grabación. Y la próxima clase vamos a hablar, como les decía, del tema de la usabilidad. También les voy a llegar a hacer los documentos. Y si alguien requiere esto como de cómo hacer una evaluación de un modelo, de cómo poder darle un cierto grado de satisfacción o no de algún producto, también hay unas herramientas que se pueden aplicar y que se las voy a ir a compartir la próxima clase. ¿Estamos, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, Estamos, profe. profesor. Sí, todo bien. Ya, pues yo los dejo, están cansados, no sé. Igual los felicito por el camino que han seguido, que es como bien esforzado, ¿ya? Pero que yo también lo hice hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Fui de la primera generación que tomó este magíster y les doy firmado que trae muchas satisfacciones, relaciones con otros profesionales, te cambia la vida. Así que ánimo, ¿no es cierto?, con este curso que han tomado, con estos estudios que en el fondo es sacrificado, ¿no es cierto?, pero tiene su recompensa finalmente. Sobre todo en aquellos que buscamos mejorar, ¿no? Los trabajadores que están ahí día a día dándole bien duro, ¿no es cierto?, a su trabajo y a veces son los más desprotegidos. Tenemos que trabajar por ellos también. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Gracias, Buenas noches. profe. Gracias, profe. Claro, Buenas noches.